Hola Betty, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Alice. Pues primeramente agradecida por la invitación. Es un privilegio estar en tu programa y Gracias. bueno, en esta cuarentena creo que son esos bálsamos que tenemos para poder compartir con mucha gente nuestro pensamiento, anécdotas divertidas, simpáticas y todo lo que tenga que ver con la historia de las mujeres. Claro, por supuesto, Betty. A mí este tema me fascina en cuestión justamente de lo que les comentaba, ¿no? De cómo hablar también de cosas atractivas entre tanto bullicio y entre tantos temas. Y pues para mí es un placer, digo, para presentar a Betty, que es excelente como historiadora, ha trabajado en diversos medios de comunicación como columnista, es investigadora y ha estado encargada de secciones de radio, tanto en programas en vivo como en prensa escrita. Es fascinante escucharla desde el punto de vista de historia y sobre todo cuando preparamos este programa, que justamente de una vez vamos a advertir que lo vamos a dividir. ¿Por qué? Porque el tema de mujeres le queremos dar más espacio al impacto que se ha tenido a lo largo de la historia, como Frida Kahlo, como Antonieta Rivas, como las soldaderas. Y en este caso, pues decidimos, Betty y yo, que íbamos a hablar acerca de la participación dentro de una esfera importante de las letras, que es Sor Juana, y también dentro de la historia importantísima de México, hablar de Malitzin, hablar de la Malinche. Entonces, pues si estamos listas, Betty, pues vamos a empezar justamente con este tema, hablando de Sor Juana y justo este impacto que ella ha tenido en diversidad de vértices de esta historia de México y sobre todo enfocándonos en esta entrevista, en esta primera parte de Sor Juana, a todo lo que ella ha representado, hablando de la representación que como mujeres a través de ella varias nos hemos identificado. Entonces, me gustaría escucharte y que, bueno, pues quienes están al otro lado también pudiéramos ser partícipes de tu conocimiento, empezando por Sor Juana. Bueno, pues mira, de Sor Juana Inés de la Cruz hay muchas cosas que se pueden mencionar. O sea, creo que pese a todo lo que se ha estudiado sobre ella, también resulta que Sor Juana es una gran desconocida para mucha gente. Entonces, es un personaje que tiene muchos claroscuros, es una mujer que también le han colgado muchas medallitas que probablemente no fueron, y hay otras cosas que quizás sí hizo que no son mencionadas. Fíjate que Juana Inés es una niña criolla, es una hija de la iglesia, que en su momento representa que es una hija ilegítima. Ella viene de una familia en la cual el, el protagonista o el hombre que es el que forma la fortuna familiar es el abuelo. Este abuelo viene desde España, y él llega a Nueva España en el siglo XVII, a principios, con la idea de hacer la América. Como tú sabes, Alice, después de la conquista, de los viajes de descubrimiento, comienza un fenómeno migratorio muy importante. Entonces, después de la conquista, muchos europeos quieren venir acá porque representa el sueño, que es precisamente ese sueño americano, como ahora mucha gente lo busca yendo a Estados Unidos o emigrando a otros lugares. Entonces, don Pedro Ramírez, que es el abuelo de Juana Inés, tiene 11 hijos, de los cuales nacen acá todos en Nueva España. Pero hay una hija en particular, que es Isabel Ramírez, que es la madre de Juana Inés, y de dos niñas más, que son Josefa y María. Juana Inés es la más chica en ese momento, y en ese momento ella tiene tres hijas. Supuestamente son hijas de don Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca. Y digo supuestamente porque hasta hoy no se ha encontrado registro de la existencia de ese hombre. Incluso Octavio Paz, en Las Trampas de la Fe, menciona el hallazgo de
de una fe de bautismo de una Inés, hija de la iglesia, que es firmada por un padre, un sacerdote, que está en la parroquia de Chimalhuacán, que se apellida de Azuaje. Entonces, en cuestiones de ortografía, él supone que pudo haber sido el padre. Entonces, Okay. desde ahí, pues ya tenemos como que un tema bastante polémico, porque bueno, es hija de un sacerdote, ¿no? Es la hija ilegítima de un sacerdote. Exactamente. Recordemos también que en el siglo XVII el poder es el poder civil y el poder eclesiástico. O sea, estamos en una sociedad donde el tema de la religión es un tema imperante y dominante y no existe posibilidad de la existencia de los habitantes del territorio de Nueva España que no sea bajo la tradición, bueno, de la religión católica, es la que determina. De hecho, sin querer ser dogmática ni nada, pero por ejemplo, los 7 sacramentos son los que introducen al individuo en la vida religiosa a partir de su nacimiento hasta su muerte. El bautismo, la confirmación, la comunión, el matrimonio, la vida sacerdotal para quien decide ejercerlo y al final la unción de los enfermos o el sacramento final, ¿no? De la muerte. Toda la vida del individuo está regida bajo esos esquemas. Entonces, pues te digo, ese sería como el primer claroscuro en la vida de Juana Inés en este momento. Claro, y con todos los constructos sociales que ello implica alrededor del desconocimiento acerca de esta situación parental, ¿no? Y sobre todo esta visión de uno de los principales agentes socializadores de todo el mundo, que es la iglesia, ¿no? Entonces, desde ahí, como ya viene ella estigmatizada. Sí, digamos, ese es un estigma que probablemente ponemos nosotros desde la óptica del siglo XXI. Claro, Porque hay que analizar siempre al personaje histórico aproximándonos lo más posible a su contexto. por supuesto. Y también hay que tomar en cuenta que como toda sociedad, la Nueva España también tuvo una gran relajación de costumbres, porque una cosa es lo que determina el deber ser y otra cosa es el ser. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ese sería un primer detalle. Cuando ella es muy niña, ella cuenta en su autobiografía, porque también hay que tomar en cuenta que de las fuentes históricas que tenemos referencia de ella, de la época, tenemos 2 referentes importantes, que es una hagiografía, que es una narración de una vida, de una biografía, a partir de una predestinación hacia la santidad, que es el padre Calleja quien escribe esa hagiografía de Juana Inés y la pone, bueno, casi como una futura santa, pero dentro del siglo XVII era un honor ser santa, ¿sabes? Aunque ella realmente, pues, vimos por su comportamiento que fue todo menos eso, ¿no? Exactamente. Ella fue una persona que está, pero es divertido, interesante y despierta mucha curiosidad leer esa hagiografía. Y después tenemos también la autobiografía, que sería la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es donde Juana Inés o Sor Juana Inés de la Cruz nos cuenta exactamente toda su vida. Y ahí nos cuenta anécdotas, como por ejemplo la que voy ahorita, que dice que ella a los 3 años de su edad decidió seguir a su hermana, Josefa, porque ella iba a la escuela, bueno, iba a la amiga. En aquella época no existían las escuelas como ahora, los colegios eran muy diferentes, entonces ella se va detrás de sus hermanas que iban a la amiga de Nepantla o de Chimalhuacán y ella quiere aprender las primeras letras y resulta que llega la niña de 3 años, o sea, fue una niña muy precoz en todos sentidos, llega de 3 años, se cuela en esa clase o en la casa de la profesora, de la amiga, que, que decide enseñarle, le llama la atención, le da curiosidad que una niña tan pequeña quiera aprender y no le dice nada. Y resulta que la pequeña Juana Inés es quien rebasa en conocimiento a todos sus compañeros. Esa es una anécdota y te digo, la propia Juana Inés lo dice.
Oye, Betty, justamente aquí hablando del tema de educación, entonces, ¿cómo podemos advertir este ambiente educativo de el aquel entonces, en los tiempos de cuando esta pequeñita iba por primera vez a la escuela? ¿Cómo era la escuela? ¿Qué enseñaban? Bueno, la escuela era muy básica y aquí en las amigas eran mujeres quienes enseñaban, eran mujeres que de alguna manera tenían un poquito de más conocimiento comparado con el común de la población. Entonces ellas enseñaban las primeras letras, enseñaban las operaciones básicas elementales de matemáticas, enseñaban un poco de catecismo, porque recordemos que Nueva España la sociedad novohispana es una sociedad donde la tradición religiosa es elemental para que tú estés inserto en la vida social, económica y en todos aspectos de la sociedad. O sea, el rezo del rosario, el asistir a la misa, el ir a los bautismos, el estar en las actividades de las cofradías, en participar aún hasta en las mascaradas, tiene que ver con cuestiones religiosas. O sea, todo está inserto en un mundo religioso. Entonces, en las amigas se imparte una educación muy básica, muy elemental, y las profesoras, las maestras, las amigas, deben de tener una paga, pero es una paga simbólica, o sea, no es el Estado el que está pagando por esa educación. O sea, de repente, pues a lo mejor mujeres que no tenían otra opción de vida y que tenían algún mínimo conocimiento, decidían abrir estas escuelitas, o sea, y por lo que se sabe, es unas bancas, unas sillitas, o incluso quizás los niños hasta en el mismo suelo, acudían a la amiga, y fíjate, es curioso, porque el único requisito para asistir a las amigas era que ningún niño fuese desnudo. Eso Okay. también nos está marcando una situación de contrastes sociales después de la guerra de conquista, ¿no? O sea, es que a veces nosotros tendemos mucho a romantizar ciertas etapas históricas, pero hay que tener en cuenta que la vida social al momento de estas transformaciones también sufre cuestiones que llegan a ser demasiado lastimeras, ¿sabes, Alice? Por ejemplo, eso de que una niña o un niño no pudiera asistir desnudo, quiere decir que el andar desnudo por las calles pudo haber sido algo cotidiano. Exactamente. Sí, que al final de cuentas, pues está marcada la parte cultural, ¿no? Tanto en este tipo de tema en lo particular, pero también hablando de esto que hablas de las amigas, en cuestión de, bueno, pues es que era lo que sabían hacer y este interés por también formar parte de esta cultura y cómo lo hacías, pues a través de lo poco o mucho que pudieras saber, pero qué importancia y qué relevancia tiene, ¿no? Para poder integrar a las mujeres también dentro de esta parte de la cultura, relativamente con lo que tenían, ¿no? Con las herramientas que tenían, pero para poder también ser visibles. Exacto, porque en realidad, o sea, hay una invisibilidad. O sea, realmente, ¿quiénes son los que destacan? Los que tienen dinero. O sea, y eso es algo que es muy triste y no es un tema ni de ser capitalista ni nada, pero finalmente hasta los que escriben la historia, quienes logran trascendencia, es o porque tienen buenas relaciones en las altas esferas del poder o el poder adquisitivo. Ahora, volvamos al tema quizá de la familia. La propia Juana Inés, una vez que aprende a leer, ella pues despierta una gran curiosidad. Y si nos vamos al tema familiar, la madre de Juana Inés por aquella época se relaciona con un hombre que era vecino de Nepantla, que se llama eh, Diego Ruiz Lozano. Diego Ruiz Lozano es un hombre rico, pero es un poco un hombre rudo. Él se involucra con doña Isabel Ramírez y tiene otro hijo. Y en este caso es un hijo varón. Varón. Ajá. Y él empieza a ser como la sombra un poco pues de Juana Inés. Aquí la persona que de alguna manera toma más en cuenta
a Juana Inés es precisamente el abuelo. Y el abuelo, pues no es cualquier español migrante, o sea, el abuelo es un hombre culto, es un hombre que tiene libros en su casa. Y tener libros, Alice, en aquella época era todo un privilegio, Exacto. porque el libro es un objeto caro y era un objeto difícil de trasladar, difícil de conservar. Entonces, si el abuelo de Juana Inés, don Pedro Ramírez de Santillana, tuvo el cuidado de tener un área especial en la hacienda de Nepantla, que es la que ellos están arrendando. O sea, es una hacienda que ellos rentan a los monjes agustinos de la zona de Nepantla durante 3 generaciones. O sea, ahorita las rentas nosotros las hacemos en un contrato por año, ¿no? Pero en aquella época, si tú ibas a arrendar un espacio, tú lo hacías por varias generaciones. O sea, tú tenías que garantizar el hecho de tener la hacienda y además de producir la tierra. Entonces, es interesante aquí entender el contexto de la hacienda. Ahorita podemos ir y verla y está divina, pero en aquella época no era igual. O sea, y producir la tierra, todo, o sea, no era tan simple. Claro. Pero estamos hablando de que pese a todo, Juana Inés es una habitante de la Nueva España que, sin ser ultra super rica, sí está de alguna manera en una situación de privilegio comparado con todo el entorno. Claro, y privilegio que al final del día pues le va a permitir justamente dentro de las propias herramientas que ella tenía ir incursionando dentro de toda esta historia y este engranaje de poder justamente, regresando al tema de la invisibilidad, ¿no? De que a lo mejor en ese momento esta disrupción de todo lo que ella hizo, bueno, pues tenía su bagaje, ¿no? Históricamente hablando dentro de la familia. Sí, y luego cuando ella tiene como 6 o 7 años, el abuelo muere. Entonces hay una ruptura y partiendo de que llega don Diego Luis Lozano a vivir a la hacienda, es cuando comienza una ruptura intrafamiliar. Te digo, el pequeño Diego llega a romper con esa rompe probablemente Alice con esa atención especial que necesitaba la niña Juana Inés, porque digo, es muy destacada. O sea, ella solita se ponía metas para aprender una lección, porque ella se vuelve autodidacta. Autodidacta. Ajá, entonces ella dice que si no se aprendía una lección, ella de plano se cortaba el cabello, porque no era justo tener una cabeza adornada de cabello si estaba vacía de ideas. O sea, imagínate que un niño, una niña, tenga ese pensamiento, que cuando se ponía a jugar con los niños de la región y probablemente también con sus hermanas, ella veía que jugaban al trompo y que se ponía a pensar, echaba harina sobre el juego. Entonces dice que se ponía a pensar por qué formaba elipses y no círculos. Entonces probablemente ella misma está viendo la verdadera forma del universo, estaba metiéndose en conceptos más abstractos y pues ella llegaba y muy entusiasmada se lo decía a su madre y su mamá no la entendía, porque además la mujer, la mamá de Juana Inés, es una mujer, doña Isabel, que tuvo mucha capacidad, fue una gran administradora de la hacienda, hizo varias cosas, perdone, hizo varias cosas y y el problema que tenía es que era analfabeta. Ok. No, pues sí, sí, es un Entonces, gran problema. es un problema muy fuerte porque imagínate, si a veces uno que es medianamente letrado tiene cierta confusión con algunas cosas que a veces no entendemos porque no captamos bien, imagínate lo que debió ser para doña Isabel tener una hija genio. Y además que los intereses de la señora pues era la crianza de los hijos, porque ese era su deber. Era el cuidar al nuevo esposo, que era don Diego Ruiz Lozano, que bueno, tampoco se casa con ella, pero se va a vivir con ella. Y
Entonces se muere don Pedro, queda la abuela, Beatriz Rendón, pero pues la señora ya era una mujer mayor. Entonces resulta que Juana Inés se vuelve un problema. Entonces lo que ocurre es que deciden mandarla a vivir a la Ciudad de México, a la muy noble y leal Ciudad de México, con su tía María, que está casada con don Juan de Mata, que es un hombre acaudalado. Entonces, de Nepantla, la pequeña Juana Inés se viene a vivir acá. Resulta que este señor, este tío, es un tío que tiene más dinero de la familia. O sea, se habla poco de sus otros parientes, ¿eh? Es curioso que son pocos los familiares de Juana Inés de los que se ha logrado rescatar la memoria. Porque volvemos, son personajes de la vida cotidiana y en este caso Juana Inés pues, se vuelve un personaje pues superdotado, claro, en muchos sentidos. Entonces es alguien muy, muy destacada. Pues resulta que viene acá a la muy noble y leal Ciudad de México y la tía María observa que Juana Inés es una niña sumamente brillante. Entonces habla con su esposo porque evidentemente, o sea, el que tendría que haberla introducido a fuerza en otro nivel tenía que ser el varón. Entonces, don Juan de Mata conoce a los virreyes, porque como él es un comerciante, él es quien la introduce al mundo cortesano. En 1664, el virrey que gobierna es don Antonio Sebastián de Toledo, Molina y Salazar, el marqués de Mancera. Él está casado con una mujer mayor en aquella época, que tenía aproximadamente 46 años, o sea, una jovenaza para nuestro contexto, pero en aquella época era una mujer mayor, que era doña Leonor Carreto. Entonces logran que Juana Inés, en una tertulia, en una reunión en la corte, Juana Inés declame. Entonces, les parece fascinante a los virreyes ver a esta niña de 11, 12 años, pues declamando un poema, pero además un poema que ella compuso. Entonces, doña Leonor Carreto se entusiasma mucho con la presencia de esta niña, que le parece gloriosa porque la niña pues ha de haber sido pues, una niña genio y una niña que tenía muchos adornos espirituales y emocionales e intelectuales que a la virreina le fascinaron. Entonces, es tanto el encanto que logra que la virreina invita a la niña a vivir a su casa y entra como la muy querida de la virreina. Ahora, la muy querida de la virreina, quiero aclarar, que no tiene que ver con un contexto amoroso como muchas veces se ha intentado colocar. O sea, aquí estamos hablando de una jovencita que es el lujo de la Nueva España porque se vuelve la favorita en la corona. Claro, pero al final del día, justamente lo que estás comentando, ¿no, Betty? O sea, no es un tema de romanticismo, es un tema de cultura. Entonces, no sé hasta qué punto pudiéramos advertir que de todos modos ella es adoptada, por así decirlo, como tal, pero por tener un valor agregado a nivel cultural, porque eso es un privilegio a nivel social. Claro, y porque para la corte del virrey de Mancera era un lujo, porque además la corte es donde desfilan los artistas, los juglares, se organizan bailes, son los cotos de poder. O sea, invitas a los hombres más acaudalados y pues evidentemente tú, como representante del rey de España, es un lujo que en tu corte tengas una mujer tan destacada, siendo además una niña. O sea, claro, tener a la niña intelectual del siglo XVII, o sea, estamos hablando de 1664. Juana Inés nace en 1648, o sea, es la segunda mitad del siglo XVII. Entonces, toda esta gente que va ahí, pues se siente fascinada. Incluso también está la anécdota que es tan fuerte y tan grande el conocimiento de la pequeña Juana Inés que el virrey organiza un examen con los 40 hombres más sabios de Nueva España para que le examinen y que la niña, o sea, contesta absolutamente a todo muy bien. Y que entre estos sabios estaba don Carlos de Sigüenza y Góngora, quien más tarde se convertiría en uno de los grandes amigos de Juana Inés.
No, imagínate el impacto también, hablando de un tema de desigualdad y de privilegio entre hombres y mujeres, ¿no? Todo lo que ella pudo haber representado en este combate a una sociedad tan imperante, ¿no? Donde pues es justamente esta prevalencia de privilegios hacia el hombre y ella siendo tan jovencita, el impacto cultural y de lo que hemos platicado, ¿no? Esta cuestión del poder desde el privilegio cultural y que ella irrumpía con todo lo tradicional. Ujú. Sí, y además también, como a pesar de que ella entra también como ayudante de la virreina, logra destacar. Incluso dicen que en la obra de teatro que ella también escribe, que es Los empeños de una casa, ella también describe cómo las otras mujeres de la corte pues la fastidiaban mucho. O sea, la acusaban porque además de todo, Juana Inés tuvo otro pequeño defecto, era hermosísima. Exacto. Entonces, dices, una mujer inteligente, brillante, con una capacidad, además una simpatía, porque yo sí pienso que Juana Inés fue una gran seductora, porque yo no sé si a ti te pase, pero a mí, por ejemplo, la inteligencia me enamora, ¿eh? Sí, O sea, igual. yo veo un hombre inteligente, no me importa cuál sea su físico, o sea, yo me siento verdaderamente deslumbrada, enamorada, porque a mí la inteligencia de otra persona me parece que es un elemento súper, o sea, es algo que va más allá, que me rebasa. Entonces, yo no me imagino lo que pudo ser aquella sociedad en aquella época donde hay tanta superstición, donde hay también tantas falsas creencias desde nuestra óptica, ¿no? Claro. Porque también ha sido bastante divertido vivir en esa época. Entonces, Juana Inés describe que pues la torturan mucho, pero ocurre que en 1664 llega la orden de que el marqués de Mancera se tiene que regresar a España. También hay algo importante. En el virreinato no existía una especificidad en el periodo de gobierno del virrey. O sea, hubo virreyes que gobernaron días y hubo virreyes que gobernaron durante años. Entonces, llegaba la orden de España y pues los virreyes tenían que desempacar e irse. Entonces, cuando llega este momento de que doña Leonor y don Antonio Sebastián de Toledo, después del examen y todo, se tienen que regresar a España, la virreina, doña Leonor, se preocupa mucho porque ella sabe que hay una orfandad en Juana Inés porque no tiene el respaldo al menos de su mamá, porque ya ves que la mamá pues está en Nepantla, ocupada en su hacienda, ocupada en su nuevo esposo y en sus nuevos hijos y en sus hijas mayores. Entonces, la virreina tiene la sensibilidad e inteligencia para darse cuenta que esa inteligencia tan privilegiada tiene que estar en otro lugar. Entonces le pregunta que qué es lo que quiere hacer. Y ella dice que ella no está preparada ni tiene disposición para el matrimonio, porque recordemos también que en el periodo novohispano del que estamos hablando en el siglo XVII, o sea, el ser esposa implica que tú eres la que vas a bordar toda la ropa de tu familia, vas a cocinar, vas a preparar absolutamente todo, o sea, tú eres quien gobierna la casa y tu esposo es quien gobierna los dineros. Entonces, ella dice que ella no se siente apta para el matrimonio porque lo que a ella le interesa realmente es estudiar. Entonces, la única forma de estudiar, porque, también hay otra anécdota, que ella se quiso meter vestida de hombre a la Universidad Real y Pontificia. Eso no sabemos si es real o no, pero es muy curioso porque en la Universidad Real y Pontificia definitivamente no le iban a permitir el ingreso porque era exclusivamente para varones y varones que estuvieran dentro de la vida religiosa. Sí, claro, pero al final del día yo creo que era tan perspicaz y tan creativa e impulsada por sus propias pasiones que vaya, no nos extrañaría que lo hubiera hecho, ¿no? Y a colación lo que acabas de decir, alguna vez leí que Octavio Paz advertía de que se hizo monja para poder pensar justamente por esta situación de, a ver,
si voy a cuidar hijos, si voy a tejer, a bordar, a cuidar, a cocinar y demás, bueno, no tengo tiempo ni siquiera de pensarlo, ¿no? Exacto. Entonces la virreina lo que hace es que ella junta la dote para que ella ingrese al convento de San José de las Carmelitas Descalzas. Ella ingresa el 14 de agosto de 1667. No es cierto, antes. Ingresa antes y pide, y está ahí, pero resulta que ese convento de las Carmelitas Descalzas es un convento demasiado estoico para ella. Entonces, ella no aguanta el rigor del Carmelo porque incluso tienen hasta voto de silencio. Y pues ella era muy parlanchina. Y no aguanta el rigor. En el convento de las Carmelitas Descalzas hay que hacer una labor muy fuerte. Diario tenían que estar las monjas ayudando en la huerta, ayudando en labores de cocina. Tienen una regla muy, muy severa. Entonces, lo último que le quedaba tiempo a ella, Juana Inés, era estudiar, que era lo que verdaderamente ella tenía el interés. Entonces, resulta que nada más logra estar ahí 3 meses, de agosto a noviembre. Entonces, ella sale, pero ella sale porque se enferma gravemente. Y entonces, pues los virreyes retiran su dote, se la retiran al convento porque la dote era el pago para poder ingresar. O sea, también el ser monja es una posición de privilegio, porque estamos hablando de dotes de 2,000 pesos oro. O sea, es muy elevado el tener una dote para poder vivir en un convento. Entonces, ella se sale y regresa a Palacio. Ahí se recupera un poco, pero como los virreyes ya se van, es urgente que ella ingrese a otro convento. Entonces, se opta por el convento de Santa Paula de San Jerónimo. Y en el convento de Santa Paula de San Jerónimo es donde ella profesa. Hay un año de noviciado y ella está ahí, y ahí es donde se va a quedar absolutamente toda su vida. Ahora, en este inter, cuando la virreina se va, doña Leonor Carreto, fíjate que ocurre algo. Ella se enferma y se muere en el camino. Ya no llega a España. Entonces, para Juana Inés, quien ya está en el convento, es una noticia muy, muy triste, porque pues de alguna manera doña Leonor fue su mecenas. Exactamente. Su primera mecenas. Entonces, ella le escribe poemas, hablando de lo duro que es la muerte. Ella pues tiene una depresión porque además de todo, ella le tiene un profundo agradecimiento a los virreyes, porque finalmente todo lo que ella logró fue gracias a ellos, porque también es en la corte de los virreyes donde doña Leonor y don Antonio Sebastián de Toledo buscan a otro mecenas para ella, que es don Pedro Velázquez de la Cadena. Don Pedro Velázquez de la Cadena es el que paga la dote de 3,000 pesos oro para que ella pueda ingresar al convento de San Jerónimo y tenga derecho a una celda y tenga derecho a muchas cosas. En el inter que ella profesa, vuelve a haber relación con su mamá. Y la mamá de Juana Inés, ¿sabes qué regalo le da para que ella profese? ¿Qué le dio? Le regala una esclava. ¿Una qué? Una esclava. Una esclava. Una esclava llamada Juana de San José. O sea, estamos hablando otra vez que Juana Inés nuevamente está en una posición de privilegio, porque pues no cualquiera tiene un esclavo. En los conventos, también, Alice, vale la pena mencionar que no nada más es llegar y rezar, ¿no? O sea, los conventos son unas microsociedades también, son autosuficientes. Hay huerta, hay colegio, hay cocina, hay un sinnúmero de actividades que las monjas tienen que ejercer. Y hubo muchísimos conventos en Nueva España, hay muchas fundaciones. Y dentro de todas las monjas tenían que cumplir, además de su papel de monjas, de rezar en todas las actividades comunes que se hacían diario, y que también hay una regla, pero no tan rígida como la del Carmelo. Por lo menos en el convento de San Jerónimo podía haber gatos y perritos falderos. O sea, detalle curioso, ¿no? ¿Por qué los gatos? Pues porque evidentemente había unas condiciones de insalubridad fuertes, había ratas, pero eran permitidos.
Y había justamente, sirvientas. ajá, Las sirvientas y las esclavas eran el vínculo con el exterior, porque una vez que una monja ingresa a un convento, no sale ni muerta. bueno, eso sí es más preocupante. Pero justamente, Betty, ahorita que lo mencionas de este convento y del pago de esta dote por haberse quedado, bueno, pues el resto de su vida. Justamente es ahí, y para poder puntualizar, justamente dentro de del desarrollo de esta vida, dentro de este nuevo convento, ¿cómo catalogamos justamente la creación de Sor Juana dentro del ámbito cultural y el ámbito de las letras en México? Que hoy en día pues es una de las máximas exponentes, si no es que la máxima exponente, hablando de mujeres, dentro de las letras de este país. ¿Qué es lo que a ella la impulsa o cómo hoy en día podemos advertir la gran importancia de su obra a partir de esta vida dentro del, por así decirlo, encierro de este convento? Bueno, ella está enclaustrada, pero ella, además de que produce poesía, produce obras de teatro, produce arcos triunfales, que son para dar la bienvenida a los nuevos virreyes. Ella siempre tiene buena relación con las altas esferas del poder. Y además también hay que tomar en cuenta que los conventos, o sea, enfatizo mucho en el espacio para que la gente que nos está escuchando y viendo, Alice, pueda como entender todo este mundo. Porque el convento funciona un poco como sería una familia. Okay. O sea, está la madre superiora, que es como la mamá, y las hijas serían todas las novicias y las monjas. Las novicias son las que todavía no profesan y las monjas son ya las monjas profesas. Entonces, ellas tienen esa jerarquía, pero además sí hay un hombre o hay hombres que ingresan al convento que son los confesores. Juana Inés tiene un confesor que le dura casi toda la vida, con quien se peleó, que es don Antonio Núñez de Miranda, que era un jesuita, que también es todo un personaje y también tiene sus claroscuros, porque siempre estuvo tras ella y siempre estuvo como obsesionado en que ella como que le bajara 3 rayitas, porque pues era una mujer muy rebelde. Y Juana Inés es tan rebelde que, por ejemplo, cuando se van los virreyes, el virrey que viene en el camino, que se muere, y dicen, bueno, vamos a colocar a Fray Payo Enríquez de Rivera, que es el arzobispo de México, le vamos a dar el papel de virrey en lo que designamos a uno nuevo. Entonces, Fray Payo va a gobernar durante varios años, pero se hace amigo de Juana Inés, y durante el momento que está gobernando y reinando y evangelizando, vamos a llamar, porque un arzobispo, pues también su finalidad, su papel, era un papel evangelizador, ¿no? O sea, es el príncipe de la iglesia, pero la iglesia toma un papel en el cual, pues está rigiendo todo, pero también hablamos de una moral muy específica que debe de establecerse en todo el reino. Entonces, Fray Payo se hace también muy amigo de Juana Inés. Entonces, un día, Juana Inés se toma el atrevimiento de acusar a la madre superiora con el arzobispo. Y la acusa porque resulta que la madre no la deja estudiar. Entonces le dice, madre, es que es usted una tonta. Entonces la madre superiora, imagínate todo el atrevimiento, porque estamos hablando que es la autoridad. O sea, entonces Juana Inés se enoja y le dice, madre, es que es usted una tonta. Y la madre superiora llama a Fray Payo. Y pues como diciendo, oiga, pues castiga a esta hija rebelde, y Fray Payo le dice, ay madre, pues si usted no es una tonta, demuestre lo contrario, gracias. Imagínate, o sea, qué fuerte. A Inés. Entonces, o sea, estamos hablando que la mente de esta mujer, esa capacidad de seducción intelectual, esa astucia también. Y es poder, Betty, o sea, justamente eso es poder, ese rompimiento de la ignorancia y el poder tener la habilidad de poderte imponer, ¿no? O sea, estaba tan segura probablemente del apoyo del arzobispo, que también era el virrey, de poder denunciar, ¿no? Entonces, pero es a partir del poder y yo creo que de la autoestima también.
Sí, de alguna manera podemos decir que ella era un poquito soberbia. Y Exacto, claro, está bien porque sabía lo que tenía. Y volvemos, información es poder. claro. Bueno, pues total, que ella tiene, digamos, esa amistad con Fray Payo y tiene la amistad con don Carlos de Sigüenza. Entonces resulta que llega un día el aviso de que van a llegar nuevos virreyes. Entonces, en cuanto a la producción literaria que tú me decías, ¿no? Va a colación este tema. Le piden a ella que se dedique a erigir dos arcos triunfales. Bueno, le encargan dos arcos triunfales. Uno lo hace don Carlos de Sigüenza y otro lo hace Juana Inés. Los arcos triunfales eran unas estructuras que se hacían de madera, papel, tela, en los cuales se daba la bienvenida a los virreyes, porque se hacía toda una procesión, ellos pasaban abajo, y Juana Inés, ella sin conocerlos, escribe en forma de poesía el Neptuno alegórico, que era donde está comparando a los virreyes con dioses griegos. Entonces, bueno, pues imagínate los virreyes cuando llegan, o sea, pero date cuenta la inteligencia de ella para decir, o sea, estos virreyes me los tengo que conquistar nuevamente, ¿no? O sea, si quiero seguir teniendo libros, si quiero seguir teniendo acceso a la cultura, yo tengo que seguir en las altas esferas del poder. Pero justamente cómo puede compaginar una similitud entre la mitología o entre los dioses, pero también con un tema de religión, ¿no? Hacer este engranaje justamente por la capacidad intelectual que tiene, la habilidad que tiene. La habilidad y además también esa capacidad política, ¿no? Porque eso es tener capacidad Por política. supuesto. O Y sea, diplomacia. yo los voy a conquistar. Entonces, cuando los virreyes llegan y ya después de todo su recibimiento, pues la virreina tiene mucha curiosidad por conocer a la monja, que es una monja notable. O sea, ya en este momento la fama de Juana Inés ya es muy alta, ¿eh? O sea, y Juana Inés, de lo que produce Sor Juana, en este caso ya, lo que produce son villancicos. O sea, ella escribe música, ella sabe música, escribe música y sus villancicos se interpretan en catedrales. De hecho, los villancicos de Juana Inés se cantaron en la Catedral de Oaxaca, en época de ella, en sus tiempos. O sea, escribió su obra de teatro Los empeños de una casa que se representó. Hace este Neptuno alegórico que de alguna forma tiene una visibilidad ante toda la sociedad novohispana. Supieran leer o no, ¿eh? O sea, pero ella tiene una visibilidad. Se habla de esta monja notable que vive en el convento de San Jerónimo. O sea, aunque hay otras monjas que también escriben en su época, pero escriben otro tipo de cosas, escriben crónicas de los conventos, escriben poesía, pero poesía más religiosa. Y Juana Inés no, Juana Inés escribe poemas que son poemas de amor, poemas de amor cortés. O sea, esos poemas que tanto dicen que estaba enamorada la virreina, no, pues realmente yo creo que lo que quería era quedar bien. Exacto. Y ella en este momento, pues escribe porque pues tenía que enaltecer, ¿no? Justo. Y vete aquí tantito, gracias a quienes nos están escuchando y escribe Giovanni Gersaín, está preguntando nada más que si puede hacer preguntas. Tenemos 5 minutitos, Giovanni, si la quieres hacer, con todo gusto, adelante. Muchas gracias a Nayeli, a Jorge, a Giovanni, por estarnos escuchando y bueno, por aquí estamos al pendiente, Betty, porque nos quedan menos de 10 minutitos. Wow. Sí, ya se nos fue el tiempo, ¿no? Pero justamente, Betty, de esto que acabas de hablar, ¿no? Del cómo una mujer con esta vida, que ella misma decide, no me interesa el matrimonio, no me interesa una relación, pero sí soy capaz de interpretar el amor en diferentes escenarios, ¿no? O sea, cómo de repente sí podemos llegar a advertir esta gran capacidad que tiene también de escribir desde el amor. Sí, y además poemas muy interesantes y poemas que retratan mucho la naturaleza humana. Ahora, ella también es una gran lingüista, te voy a decir por qué. Porque dentro de su poesía y sus villancicos también hay algunos donde ella está retratando el habla de los esclavos de color
que vivían en Nueva España, porque recordemos que estamos hablando de un periodo que es después de la conquista. O sea, el siglo XVII es el siglo de la integración, es donde se integran muchos elementos y son los que de alguna manera están formando el país. O sea, son como las bases, esos cimientos del país que después será conformado como pues, México, ¿no? O sea, la República Mexicana. De ahí venimos, Alice. Entonces, por eso es tan interesante que nosotros nos vayamos como habitantes de este país tan maravilloso a las fuentes de aquella época, a leer las crónicas, o sea, desde las crónicas de la conquista, los huehuetlatolis, que son las voces nahuas antes de la conquista y después de la conquista, las crónicas de los soldados que conquistaron y las crónicas del siglo XVII y posteriormente del siglo XVIII para que podamos entender todo este mundo en el que estamos. Pero bueno, volviendo al tema de Sor Juana, antes de que terminemos, quería decir que cuando la virreina la conoce, ella queda tan fascinada con la producción literaria de Juana Inés que durante todos los años que dura esa amistad, que es la virreina la que va al convento. O sea, Juana Inés nunca salió del convento, ¿eh? O sea, y cuando digo la virreina va al convento va al locutorio. El locutorio es el espacio en el cual las monjas podían recibir visitas, pero había una reja. O sea, el ir al locutorio no significa que llegamos y tenemos contacto uno a uno. O sea, no. Por eso yo digo, no es posible hablar de una relación física entre la virreina y Juana Inés, porque no se podía entrar, no se podía romper esa regla. Cuando ellas hablaban, no era como tú y yo que ahorita estamos conversando perfectamente, que bueno, obviamente pues ahorita nos separa la Susana distancia, ¿no? Pero en aquella época, o sea, si nosotros estábamos platicando, teníamos en cada rincón a una monja escucha. O sea, se supervisaba. Claro, pues de alguna manera también esta cuestión de este tipo de vida, ¿no? Que justamente, y regresándome un segundito a lo que decías, hay que entenderlo desde el contexto del momento histórico, ¿no? Porque bueno, en otros tiempos como el de hoy, bueno, eso es invasivo a tu privacidad, ¿no? Digo, no sé hoy en día cómo se haga, pero lo que sí me queda claro es eso, ¿no? Entenderlo desde el punto de vista de lo que era antes y que a lo mejor, ¿qué tanto podías realmente decir, qué tanto no podías decir? O, como tú bien dices, era una rebelde, ¿no? No me importa. Era una rebelde y también fue una gran escritora porque también tenemos el libro de cocina de Sor Juana. O sea, no nada más se dedica a escribir, a hacer poesía, a leer. Su biblioteca era de 4,000 libros. O sea, pero Juana Inés también se da el tiempo de cocinar. Incluso en la misma respuesta Sor Filotea dice, es que si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito, porque empieza a hablar de todos esos cambios químicos que ocurren en el momento que cocinamos. O sea, si echas la clara en agua, se hace de esta manera. Si le pones aceite, se fríe y se hace de esta forma. O sea, ella es una gran observadora. Sí, eso es ciencia al final del día. Pintó también, Alice, porque existe el dato de que ella pintó un anillo en miniatura con su retrato y se lo dio a la virreina. Wow. O sea, tenía sus astrolabios, tenía un montón de cosas, le gustaba ver las estrellas, tenía algunos instrumentos de medición en su celda. O sea, era una celda de 2 pisos, pero una celda biblioteca. También, ahora sí que, nada más para quitarle un poquito el tiempo, Juana Inés también es la contadora del convento de San Jerónimo. Y hablar de que era la contadora quiere decir que es la administradora de todos los bienes del convento, que eran muchísimos. O sea, ella se encarga de ver las rentas, de ver los predios, de ver la producción de frutas, o sea, todo lo que tenía que ver con el convento de San Jerónimo, ella era la administradora, ella era la que contaba. En algún punto hasta llegó a prestar dinero, ¿eh? O sea, y eso está en las crónicas de San Jerónimo, en los libros en las actas conventuales. O sea, hay documentos que avalan esto que estoy diciendo. Fue una gran negociante.
porque evidentemente si tú quieres tener el tiempo para poder leer y estudiar, pues tienes que tener también capacidad económica que te permita poder leer, ¿no? O sea, si uno no tiene satisfechas sus necesidades elementales, pues lo menos que puedes hacer es ponerte a leer por mucho que te guste, porque primero tienes que comer. Claro, por supuesto. Betty, ya estamos llegando al final del programa. La verdad es que es súper apasionante, da para mucho Sor Juana, junto con otras tantas mujeres en la historia. Yo abiertamente y públicamente me encantaría que siguiéramos hablando de este tema como Mujeres en la Historia 2, en su momento para agendarlo. Y brevemente, en un minutito, Betty, ¿con qué te quedas de Sor Juana ya para despedir el programa? Bueno, me quedo con invitar al público a que la conozca y a que la lea. Que si quieren acceder a ella, lean la respuesta Sor Filotea de la Cruz, que después en Mujeres en la Historia 2 hablamos del tema de su época final. O sea, de cuando se publican sus libros en España, que se vuelven bestsellers, de cómo ella pierde su biblioteca, de esa conjura que hay entre tres sacerdotes, que es lo que la llevan a un silencio y posteriormente a su muerte. O sea, yo creo que a Sor Juana Inés de la Cruz hay que verla más allá de una efigie en un billete. Hay que verla dentro de su riqueza, de todo lo que destacó, de todo lo que hizo y de su biografía, porque es una mujer sumamente interesante y que ya no puede seguir siendo una gran desconocida. Exacto. Y que creo que ahorita el gobierno de México la tiene a ella como una de las efigies importantes de las mujeres en la historia. Pues entonces, perfecto. Hay que sumergirnos en ese tema, porque es maravilloso todo lo que podemos descubrir. Pues te invito a que reivindiquemos a Sor Juana y en un futuro hablemos también, para terminar con este tema, y también hablar de otras tantas que mencionamos al inicio de esta charla. Vale la pena, Betty, tener un conocimiento como el que tú nos has compartido, sobre todo en este programa Género y Acción, donde lo que buscamos es justamente darle voz a través de la gente experta en la materia, para que también podamos hablar de la cultura y que también podamos entender del papel de las mujeres a lo largo de la historia de este país, y que también hay hoy en día chiquitas y chiquitos que pueden ser realmente esos ejes motores en el futuro de México, y que bueno, pues nos sentimos muy agradecidos en Género y Acción de haberte tenido aquí, Betty, con la apertura de volver a vernos próximamente, y pues les agradecemos a todos y a todas quienes nos han escuchado el día de hoy haber estado aquí. Yo soy Alice Rodríguez, conductora de Género y Acción, abogada y psicóloga, especialista en temas de equidad de género. Mis datos, @AliceRecilio y @RecilioC de Recilio Consultores. Muchísimas gracias, Betty, y gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy, y nos vemos el próximo miércoles, igual con un tema importantísimo. Vamos a hablar acerca de la inclusión dentro de las empresas. Esperamos nos acompañen. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.